muy buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos Fabián Gamboa Sánchez, estudiante de la Universidad Manuel Beltrán. Y en la noche de hoy vamos a tratar un tema muy importante como lo es la economía colombiana durante los años 2013-2014, enfocándonos en los indicadores económicos más importantes que se ven reflejados para la gerencia del talento humano de las empresas y organizaciones. Como primera medida vamos a revisar un pequeño balance de cada uno de los 2 años, 2013 y 2014, en donde miraremos varios indicadores económicos que nos pueden ayudar a desarrollar el tema. El PIB o PIB superó el 4% en 2013, crecimiento aceptable más no satisfactorio. Para superar el desarrollo requiere Colombia crecer cerca del 7% por año durante unos 10 años. Bueno, el Producto Interno Bruto, o PIB, es el valor total de la producción corriente de todos los bienes y servicios de un país durante un periodo de tiempo determinado, que por lo general es un trimestre o un año. Bueno, el gerente del talento humano, ya que brinda una idea sobre los ingresos generados por la organización y la situación actual en la que se encuentra el sector económico al que pertenece la compañía, se puede utilizar para definir la contratación del personal nuevo, disminuyendo así la tasa de desempleo, lo que trae como resultado que se incentive el consumo nuevamente. El PIB es muy importante para el gerente del talento humano, pues por lo dicho anteriormente, porque también se ve reflejado si la empresa o el sector en donde está ubicada la empresa ha crecido o ha decrecido, y dependiendo de esto, pues se requiere personal o es indispensable que la empresa tenga que prescindir de algunas de las personas que allí trabajan. La tasa de inflación del 2% también merece ser destacada, con las salvedades que se mencionan más adelante. El empleo, uno de los indicadores clave, nos deja grandes dudas. El gobierno asegura haber cerrado noviembre pasado con un 8.5% de desempleo, pero ACEPAL sostiene que Colombia cerró el 2013 con el 10.6% de desocupación, el mayor en Latinoamérica. Autorizados economistas sostienen que con crecimientos del PIB y de sectores clave como la agricultura y la industria por debajo del 5% no se crearán empleos de calidad ni de permanencia. Bueno, según el DANE, las exportaciones entre enero y noviembre del año corriente sumaron 53.500 millones de dólares frente a los 55.200 de igual periodo del 2012. Esto es, cayeron un 3% por culpa en especial del descenso de las exportaciones del sector minero. Se sostuvieron en 49.500 millones de dólares las importaciones de enero a noviembre tanto de 2012 como de 2013. De estas, más de la cuarta parte son bienes de consumo que importa la industria colombiana y que ella debería producir si contara con una tasa de cambio competitiva y no la destructiva por la cual premia, galardona la gran banca internacional la sumisión de nuestras autoridades monetarias. Ya pasando al siguiente año, entonces vamos a mirar un pequeño balance del año 2014. En 2014 la economía colombiana tuvo en términos generales un comportamiento favorable. Teniendo en cuenta el comportamiento de los primeros 3 trimestres del año, es de esperar el crecimiento final de 2014 se ubique por encima del 4.5%. En estas condiciones, podemos decir que Colombia es de los países que más crece en la región, incluso a nivel internacional. Cabe destacar que en este año se mantuvo el buen dinamismo de la inversión productiva, el entorno macroeconómico favorable con una tasa de cambio más competitiva, una tasa de desempleo de un dígito, donde se resalta que el empleo formal creció más que el empleo informal, y un nivel de población en situación de pobreza inferior al 30%. Mientras el crecimiento promedio del PIB entre 2000 y 2014 fue de 4.2% anual, el PIB industrial apenas creció 0.2%. En 2014 no se logra revertir esta tendencia y la industria sigue creciendo 4,5 puntos por debajo del PIB. A este complejo entorno se sumaron los problemas de contrabando e informalidad. Por su parte, los niveles de producción del sector petrolero fueron inferiores a lo previsto, y mientras los costos de exploración y explotación se han incrementado, los precios de petróleo van en dirección contraria, a la baja. Para los primeros 10 meses de 2014, las exportaciones totales colombianas se redujeron 3%, de las cuales las industriales cayeron un 10%. En el siguiente cuadro vemos reflejado el crecimiento económico de algunos países del mundo entre 2013 y 2014 y miramos que en
en América Latina, Colombia ha tenido un crecimiento en el 2013 del 4,7%, de 4,7 puntos, y con un total del 4,8 a finalizar el 2014, que es un buen crecimiento en la totalidad frente a países suramericanos o frente a otros países a nivel mundial. En cuanto a competitividad, vemos algunos indicadores de competitividad según la FEM. Miramos los requisitos básicos en instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, en donde vemos cada uno de los reportes de año tras año y mirando cómo crece y cómo está competitivo Colombia frente a los países, a otros 144 y 148 países respectivamente. Revisamos aquí por fuentes del DANE crecimiento económico en promedio entre el 2000 y 2014, el cual fue del 4,3%. Revisando que en el 2013, entre 2013 y 2014, ha sido como una, se ha estabilizado un poco el crecimiento económico, superando el 4%, que es un buen puntaje frente a otros países a nivel mundial. Aquí miramos ya el crecimiento económico de acuerdo al sector o a varios sectores de la economía colombiana, entre los cuales están el sector agropecuario, el sector de la industria manufacturera, la minería, la construcción, el comercio, entre otros. Revisando lo siguiente. En la parte agropecuaria, el café, como miramos, en el 2013 creció un 26,9%. Y en el trimestre, a finalizar el trimestre los 3 trimestres del 2014, podemos observar que creció a un 10,5%. Cosa contrario pasa en la minería, en donde vemos que en el 2013 cayó un 4% y que después tuvo un levantamiento del 11,6%. Y aquí revisamos cada uno de los otros sitios, como tal, o parte como la construcción, en el 2013 creció un 12% y al finalizar del tercer trimestre del 2014 creció un total del 13,7%. El mercado laboral. La tasa de desempleo ha logrado una reducción significativa en los últimos años, situándose en niveles inferiores al 10%. Colombia sigue siendo uno de los países con mayor desempleo de la región. Entonces aquí miramos desde el 2001, en cuanto a 13 ciudades y el total nacional, que la tasa de desempleo ha caído de una forma bruta, comenzando por un 16%, 16,8%, entre el 14 y el 17%, llegando a una tasa en el 2014 entre el 8 y el 9%. Otro aspecto que requiere especial atención es el alto nivel de informalidad que persiste en el país. Estos se constituyen entonces como algunos de los principales retos en los próximos años. En octubre de 2014, por segundo año consecutivo, la tasa de desempleo logró un nivel inferior al 8%, mientras que 10 años atrás estaba alrededor del 13%. En las últimas cifras reportadas por la gran encuesta integrada de hogares del DANE, la tendencia favorable en los últimos meses se mantiene, logrando en octubre una tasa de desempleo del 7,9%, 0,1 puntos porcentuales por encima a la observada un año atrás. En las 13 ciudades principales se mantuvo un constante en un nivel de 8,7%. Entre octubre de 2013 e igual mes de 2014, la encuesta de hogares reporta un aumento en población económicamente activa de 502.000 personas y un crecimiento de 447.000 en los ocupados, lo que se traduce en un aumento de 56.000 personas en los desocupados. Por ciudades, Quito, el 13,8%, Cúcuta, 13,4%, Armenia, 13,1%, registran los mayores niveles de desempleo en el trimestre, con tasas superiores al 13%, mientras que los niveles más bajos de desempleo se observan en Cartagena, 7,3%, Montería, 7,4% y Bucaramanga, 7,4%. Por actividad económica, como lo habíamos revisado o lo había nombrado anteriormente, encontramos que en el promedio, entre el periodo de los 3 primeros trimestres del 2014 generaron 435.000 nuevos puestos de trabajo. Comparándolo con el mismo periodo del año anterior, la actividad que más contribuyó fueron los servicios comunales, sociales y personales,
con 216.000 nuevos puestos. Le siguen en su orden la construcción con 90.000, comercio, hoteles y restaurantes con 86.000, las actividades inmobiliarias con 45.000. De otro lado, preocupa la pérdida de empleo en el sector minero, menos 20.000 puestos de trabajo, y en la parte agropecuaria, menos 55.000. Observando que este tipo de economía ha ido decreciendo. Aquí miramos el mercado laboral según las ramas de actividad, el promedio entre el año 2013 y 2014, ocupados a nivel nacional, y miramos cada uno de los grupos, como la minería, la parte agropecuaria. Como vemos, en rojo está, digamos, en forma decreciente, mientras que las otras están creciendo. La informalidad. En informalidad, de acuerdo con la última medición del DANE, que tiene en cuenta el tamaño de los establecimientos, se define como informal el ocupado en una empresa con menos de 5 a 26 trabajadores, incluyendo las oficinas de consultoría especializada. En los 13 principales ciudades se observa una leve mejoría en los últimos 2 años. Sin embargo, estos niveles siguen siendo muy altos para el país, ubicando este fenómeno como uno de los más críticos y al que debemos poner especial atención. Aquí miramos, en este gráfico, revisamos la evolución de la informalidad. Vemos que entre 2013 y 2014 cayó de un 49,1% a un 48,7%, siendo esto favorable para los índices de tasa de desempleo del país. Reforma laboral. Bueno, en promedio el 38,8% de los empleados tienen trabajo dominical y festivo. El 33,8% de los empleados trabajaron entre las 6 y 10 pm. Y el 19,5% entre las 10 pm y 6 am. En el caso de la industria, estos porcentajes ascienden a 34,3%, 34,9% y 32,9% respectivamente. Si el recargo nocturno se causara a partir de las 6 pm y no a partir de las 10 de la noche, como encuentra actualmente, en promedio el incremento de los costos de nómina alcanzaría 1,6% anual. En el caso de la industria, el impacto sería superior, alcanzando 1,7% del valor de la nómina. Bueno, estos datos los revisamos para mirar que, dependiendo de la tasa de desempleo y la tasa de empleo, de informalidad, asimismo, el gobierno emplea leyes que hacen que suban los costos de la nómina, y esto hace que el gerente del talento humano pues tenga que muchas veces prescindir de muchas personas, y entonces es importante revisar indicadores en donde se puedan ver que económicamente la empresa está propicia a sostenerse con los mismos trabajadores o a rescindir de los mismos. Las tasas de desempleo en América, Asia y Europa, miramos por país, y revisamos que entre el 2000 y 2014 pues, ha ido de forma descendente, o sea que es una buena cara para el país. Otros indicadores, como indicadores sociales, la tasa de pobreza ha logrado disminuir casi 20 puntos, la población por debajo de la línea de pobreza extrema, logrando un 13 en un nivel inferior al 10%. Vemos aquí otros gráficos de pobreza a nivel nacional, pobreza extrema nacional, y otros gráficos que nos ayudan a revisar la parte social. La inflación en noviembre de 2014, la inflación anual del consumidor se situó en 3,5%, manteniéndose en el rango meta de inflación fijada. Es importante notar que en el promedio de inflación anual de Colombia, desde el año 2009, se ha situado alrededor del 3%, en lo que el Banco de la República estableció como meta central del 16%. Acá revisamos otros cuadros, otros gráficos de la inflación en el consumidor por origen de los bienes y servicios, y unas conclusiones como la siguiente. Es evidente que Colombia está en un buen momento, estamos consolidando la posición internacional. Durante el 2014 el país registró una fuerte dinámica en el primer trimestre del año, cuando el PIB creció 6,4%, en los trimestres siguientes las tasas fueron del orden del 4,2%. El crecimiento de la economía colombiana estuvo liderado por construcción, el sector cafetero, el financiero y el gasto del gobierno. En el caso del PIB industrial, el año termina con un crecimiento muy pobre, el cual llega al 1%. En el 2014 la inversión ha sido importante, un motor de crecimiento al aumentar 3,2% en semestre. Bueno, antes de dar por terminado, quiero decir que muchos de estos indicadores son importantes para la parte de la gerencia del talento humano, porque le ayuda a tomar decisiones importantes en cuanto a la contratación, en cuanto a nivel de personal que tiene que tener, en cuanto a otros indicadores internos que tiene la empresa y que son prescindibles para que este tema quede muy bien situado
dentro de la empresa, dentro de la compañía.